La nota fue lo primero que vi. Estaba pegada en la encimera de la cocina a la altura de los ojos, escrita con marcador negro grueso. Las letras apretadas con tanta fuerza que casi perforaban el papel. Arréglese sola con este desastre. Por un momento dejé de respirar. La frase era demasiado intencional, demasiado fría para ser un malentendido. Me quedé allí mirándola, ya sabiendo antes de voltear, antes de llamarlo por su nombre, qué significaba ese desastre. La historia que están a punto de escuchar es una obra ficticia creada por el equipo de redacción del canal Su Dolor. Está inspirada en situaciones de la vida real para transmitir lecciones sobre la familia, las emociones y los valores humanos. Todos los personajes y eventos son ilustrativos. Me llamo Perla Ramírez. Tengo 66 años. Había manejado hasta Querétaro antes del amanecer, después de 3 días de llamadas sin respuesta y mensajes alegres y cuidadosos de mi nuera. Todo está bien. Está descansando. No hay de qué preocuparse. Cada mensaje había sido más corto que el anterior, como si se le estuviera acabando la paciencia con mi inquietud. La casa estaba mal desde el momento en que entré. No desordenada, no caótica, limpia de una manera que parecía preparada. Las encimeras relucientes, la basura sacada, ni olor a comida, ni sonido de televisión de fondo. Parecía un lugar listo para ser juzgado, no para vivir. El refrigerador casi vacío, ninguna comida preparada para después, ninguna nota sobre horarios de medicamentos, solo una botella de agua a medias en el estante, como olvidada. En la esquina de la sala, el tanque de oxígeno zumbaba débilmente, con el medidor más bajo de lo que debería. Ahí fue cuando se me apretó el pecho. Caminé por el pasillo, mis pasos demasiado fuertes en el silencio, la mano ya temblándome al llegar a la puerta del dormitorio. No lo llamé. Tenía miedo de lo que pasaría si lo hacía. Mi hijo estaba acostado en la cama, girado un poco de lado, la piel pálida, la respiración superficial e irregular, los labios agrietados. Los ojos se le movieron cuando le toqué el hombro, pero no despertó. Detrás de mí, la nota en la encimera se me grababa en la mente. No solo se había ido, mi nuera lo había abandonado allí, sin comida, casi sin agua. Nadie que lo acompañara ni tomara decisiones si algo salía mal. Habían escrito una frase y se habían lavado las manos de lo que viniera después. Metí la mano al bolsillo por el celular, los dedos ya cerrándose alrededor, mientras me acercaba más a la cama y sentía lo liviano que estaba su cuerpo bajo mi mano. Recorrí la casa con el celular aún en la mano, diciéndome que necesitaba estar segura antes de marcar. La cocina respondió primero. No había comidas preparadas, ni recipientes con fechas, ni notitas pegadas en el refrigerador como debería haber. Solo estantes vacíos y un fregadero fregado con demasiado esmero, como si alguien estuviera borrando las huellas de que aquí vivía un hombre enfermo. Abrí el gabinete donde guardaba sus medicamentos. Faltaba la mitad de los frascos. Los que quedaban estaban atrasados varios días. Revisé de nuevo la encimera, luego el cajón de abajo, deseando equivocarme, deseando que fuera descuido y no algo peor. Detrás, el tanque de oxígeno hacía un zumbido constante y débil. Crucé la sala y me arrodillé junto a él. El medidor estaba más bajo de lo normal. No vacío, pero lo suficientemente bajo para contar una historia. Alguien lo había visto bajar y había decidido que no era su problema. Volví al dormitorio y me senté al borde de la cama. La piel de mi hijo se sentía fría bajo mi palma cuando pasé el pulgar por su mejilla. Observé su pecho subir lento, irregular, aún luchando, los ojos entreabiertos, sin foco, como si batallara contra la niebla solo para reconocerme. Y susurré, tratando de mantener la voz firme. Aquí estoy. Sus labios se movieron, pero no salió sonido. El solo esfuerzo parecía agotarlo. La respiración superficial, irregular, como si cada inhalación fuera una decisión que no sabía si podría seguir tomando. Me levanté demasiado rápido
y casi se me cae el celular. Está bien, dije en voz alta, aunque no pudiera responderme. Está bien, te tengo. Las palabras sonaban débiles, ensayadas, del tipo que uno dice para convencerse a sí mismo. Revisé la mesita de noche. Ni vaso de agua al alcance, ni botón de llamada. Nada que indicara que alguien pensaba volver pronto. El descuido ya no parecía accidental. Parecía deliberado, planeado, limpiado y abandonado. Las manos me empezaron a temblar mientras desbloqueaba el celular. Miré la pantalla, los números que me sabía de memoria hace años, y sentí algo agudo retorcerse en el pecho. Habían sabido lo débil que estaba. Lo habían visto así. Y aún así se habían ido. Alcé el celular hacia la oreja, el pulgar suspendido, el corazón latiéndome tan fuerte que lo sentía en la garganta mientras daba un paso más cerca de la cama y veía su pecho subir de nuevo lento, irregular, pero aún luchando. Lo desbloqueé antes de permitirme pensar. El pulgar flotaba sobre la pantalla, la memoria muscular guiándolo, los números ya allí de años de miedos que nunca quise usar. Me acerqué más a la cama, manteniendo la voz baja. Voy a pedir ayuda, dije. Quédate conmigo. Su pecho se levantó una vez, luego se detuvo. Me incliné, la mano libre presionando suave su brazo, y sentí lo poco que quedaba de calor. Aquí estoy, le dije. No intentes hablar. Fue entonces cuando sus dedos se movieron. No mucho. Solo lo suficiente para agarrarme la muñeca mientras alzaba el celular. El agarre débil, pero desesperado. Y me detuvo en seco. Lo miré de verdad y vi el esfuerzo que le costaba solo sostener. Mamá susurró. La palabra salió raspando, como si doliera decirla. Lo sé, dije rápido. Lo sé, ya viene la ayuda. Sus dedos se apretaron medio segundo, luego se aflojaron. Sacudió la cabeza, apenas. Los labios se movieron de nuevo, más lento. Espera, dijo. Los ojos más claros por un segundo urgentes, no confundidos. Se me cortó el aliento. ¿Esperar qué? Los ojos se desviaron hacia el buró. Luego de vuelta a mí, como temiendo que no lo viera, tragó saliva. Luego forzó el resto. Mira, en el cajón del buró me quedé congelada. El celular aún encendido en la mano. Todo instinto me gritaba que marcara, que llamara, que dejara que otro se encargara. Pero él me miraba, suplicando sin fuerzas, pidiéndome que confiara cuando no le quedaba nada más. Bajé el celular, la mano temblando, y asentí. Está bien, dije bajito. Te escucho. Me senté de nuevo al borde de la cama, manteniendo la voz baja para que no tuviera que esforzarse. Háblame, dije. Despacio. No me voy a ningún lado. Sus ojos se quedaron en el techo un momento, como juntando los pedazos antes de que se le escaparan. Cuando habló de nuevo, salió en fragmentos. Ellos, pensaron, dijo. Luego paró para respirar. Pensaron que no aguantaría. Se me apretó el pecho. ¿Quiénes pensaron eso? Giró la cabeza hacia mí. Apenas. Ella, sus papás, todos. No lo interrumpí. Se oía cuánto le costaba cada palabra. Dijeron que lo arreglaríamos después, susurró. Después. ¿Después de qué? Pregunté. Ya sabiendo. Tragó. Después de que me fuera. La habitación se sintió más chica, más fría. Alcancé su mano de nuevo, y esta vez no se apartó. Planeaban, siguió, la voz apenas audible. Dijeron que no valía la pena. Alargarlo. No valía gastar más. Se me endureció la mandíbula. Entonces te dejaron aquí, asintió una vez. Limpiaron todo. Dijeron que sería más fácil, más fácil. La palabra cayó mal, como una mentira disfrazada de piedad. No fueron descuidados, dije bajito, más para mí que para él. Decidieron. Sus dedos se movieron en mi palma. No sabía cómo probarlo. Murmuró. No pensé que tendría la oportunidad. Hiciste lo correcto, le dije. Aguantaste,
Sus ojos se desviaron otra vez al buró, la urgencia brotando pese a la debilidad. Tienes que mirar, dijo. Antes de que regresen. Lo haré, prometí. Aunque el miedo me subía por la espalda, no lo voy a pasar por alto. Cerró los ojos. La respiración irregular pero más estable, como si el esfuerzo de advertirme hubiera agotado lo poco que le quedaba. Me quedé allí, tomándole la mano, escuchando cada respiro, sabiendo ahora que no se habían ido solo por comodidad, se habían ido porque creían que nunca tendrían que rendir cuentas. Me acerqué al buró despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper lo poco que aún lo sostenía. El cajón se atascó al jalarlo. No trabado, solo pesado, como si no lo hubieran abierto en tiempo. Lo intenté de nuevo, más fuerte, y salió con un raspón suave. Adentro había un paquete ordenado, nada dramático, sin desorden, sin pánico. Solo un sobre pequeño colocado con cuidado contra el fondo. Lo saqué y me senté al borde de la cama para que viera que lo tenía. Hay algo aquí, dije. Abrió los ojos un poquito. Fue suficiente. Lo primero que toqué fue un documento doblado, más grueso de lo que parecía. Reconocí el encabezado antes de terminar de abrirlo. Una autorización médica, firmada, con fecha, testigos. Me nombraba a mí como la persona autorizada para tomar decisiones de emergencia si él no podía hablar por sí mismo. Tú hiciste esto, dije bajito. Asintió una vez. Por si acaso. Por si acaso, ¿qué pregunté? Aunque la respuesta ya se me asentaba en los huesos. No respondió. No necesitaba. Debajo del papel había un sobre sellado. Mi nombre escrito en su letra, más firme de lo que esperaba. Dudé. Luego lo abrí. Adentro una hoja sola. Si estás leyendo esto, me dejaron. Eso era todo. Sin explicación, sin culpas, solo un hecho. Aplané el papel contra mi rodilla, los dedos curvándose en los bordes. Lo sabías, dije. Tragó. Esperaba equivocarme. El último era un USB pequeño. Simple, sin etiqueta. Lo alcé para que viera. Esto también pregunté. Sí, susurró. No sabía cuándo, pero sabía quién. La comprensión no llegó de golpe. Se armó, pedazo a pedazo. Las frases cuidadosas en sus mensajes. ¿Cómo había dejado de defenderla? El silencio en que había caído mucho antes. Te preparaste para esto, dije. Cerró los ojos de nuevo, pero esta vez había alivio en su rostro. Tenía que hacerlo, murmuró. Alguien tenía que escuchar. Rodeé el paquete con la mano y me puse de pie. El miedo seguía ahí, agudo y pesado. Pero algo más había tomado su lugar. Propósito. Ya no estaba frente a un misterio. Sostenía la prueba de que mi hijo había visto la verdad sobre su propia esposa mucho antes de que ella decidiera irse. Conecté el USB a mi laptop en la mesa de la cocina, con un oído puesto en el dormitorio. La pantalla parpadeó. Luego se abrió una carpeta, como si quisiera que la viera sin buscar. El primer hilo de mensajes tenía su nombre arriba. Mi nuera. Debajo, respuestas de sus papás, su hermano, una tía que conocí una vez en una cena navideña, nombres conocidos, tonos casuales. No podemos seguir fingiendo que esto es cuidados paliativos, decía uno. Los cuidados paliativos cuestan dinero, respondía otro. De todos modos no durará mucho, escribió su mamá. Que la naturaleza siga su curso. Se me enfriaron las manos. Desplacé despacio, obligándome a no apurar. Había fechas, horas, conversaciones enteras sin vergüenza. No necesitamos estar ahí todos los días. Había escrito su hermano. ¿Para qué lo arreglaremos después?, respondió mi nuera. Cuando termine. Sentí algo pesado y definitivo asentarse en mi pecho. Esto no era pánico, no era ignorancia. No se habían ido porque no supieran qué hacer. Se habían ido porque creían que ya habían terminado. Un mensaje destacaba, enviado de madrugada. El doctor dijo que tal vez días. Escribió su papá. Entonces no debemos atarnos a esto, respondió mi nuera. No hay consecuencias si pasa en silencio.
Cerré los ojos y apreté los dedos contra la mesa hasta que dejó de temblarme. Luego los abrí y seguí. Tomé capturas. Cada hilo, cada nombre, cada hora. Guardé copias en un disco externo y me las envié por correo. Luego a una carpeta segura que tenía. Del dormitorio oí a mi hijo moverse y soltar un sonido suave, a medio camino entre respiro y quejido. Ahora lo veo, dije en voz alta. La voz firme aunque el corazón se me partía. Todo. No se habían ido porque estuvieran abrumados. Se habían ido porque creían que no viviría lo suficiente para contar lo que habían hecho. No la llamé. Salí al pasillo y cerré suave la puerta del dormitorio. Luego bajé la voz mientras marcaba el primer número que me habían dado. El abogado contestó al segundo timbre. Abandonaron a mi hijo, dije. No puede hablar por sí mismo. Tengo autorización. Entonces actuamos ya. Respondió el abogado, en silencio. Luego, la línea del defensor de pacientes. Di la dirección. Expliqué el estado. Y pedí ayuda inmediata sin notificar a nadie listado como esposa. Nos encargamos del ingreso, dijo la mujer. Usted quédese con él. Lo haré, le dije. Ya lo estoy haciendo. Volví al dormitorio y tomé la mano de mi hijo. Sus dedos se curvaron débiles alrededor de los míos. Aún estoy aquí, dije. No me fui a ningún lado. Su respiración se calmó. Apenas lo suficiente. El celular vibró antes de que pudiera sentarme. Un mensaje de mi nuera iluminó la pantalla. Solo pasando a ver. Ojalá hoy esté más tranquilo. Avísame si necesitan algo. Lo miré. Luego puse el celular boca abajo en la mesita. No voy a contestar, dije. Más para mí que para él. Todavía no. Llegó otro mensaje. Luego una llamada perdida. El timing perfecto. La preocupación demasiado pulida. Avancé en los siguientes pasos sin alzar la voz ni el pulso. Papeles enviados, permisos confirmados, ayuda en camino. Cuando me senté de nuevo a su lado, sentí algo cambiar en mi pecho. El pánico seguía ahí, pero ya no mandaba. Creen que van ganando, susurré. No es así. Abrió los ojos un momento y apretó mis dedos de nuevo, la señal más pequeña de que entendía. Me quedé allí, dejando que el silencio trabajara para mí, sabiendo que los que nos mentían no tenían idea de que había dejado de creerles ni una palabra. La puerta principal se abrió sin tocar. La voz de mi nuera llegó primero, alegre y fuerte, como si llegara a una fiesta en vez de a una casa que había abandonado. Trajimos comida, dijo. Comida de verdad. Pensé que apreciarían la ayuda. Sus papás la siguieron, brazos llenos de bolsas del supermercado, sonriendo demasiado. Su hermano atrás, ya abriendo gabinetes como si supiera dónde iba todo. Se ve cansada, me dijo su mamá. Debe haber sido mucho manejar todo sola. No respondí. Mi nuera puso las bolsas en la encimera y miró hacia el pasillo. ¿Cómo está hoy?, preguntó. Casual, ensayada. Siempre tiene días buenos y malos. Respira, dije. Nada más. Soltó una risa suave, como si hubiera bromeado. ¿Ves? Te dije que estaría bien un rato más. Su papá revisó el refrigerador y frunció el ceño. De veras debiste avisarnos. Hubiéramos venido antes. Los vi moverse por la casa, abriendo cajones, acomodando cosas, ocupando espacio. Nadie se acercó al dormitorio. Nadie bajó la voz. No tenían que hacer todo esto, dijo mi nuera, asintiendo hacia mí como si yo fuera visita. Teníamos un plan para cómo iba a terminar esto. Lo sé, dije. Se detuvo. ¿Lo sabe? La miré a los ojos por primera vez, lo suficiente para ver el titubeo antes de que se recompusiera. Solo queríamos mantener la calma, agregó rápido. Sin dramas, eso es mejor para todos. Asentí una vez y me hice a un lado mientras alcanzaba el interruptor de la luz. No alcé la voz, no acusé, no les impedí hablar. Los dejé seguir sonriendo. Puse la nota en la encimera primero. El papel parecía más pequeño que esa mañana, pero las palabras igual de filosas. Arréglese sola con este desastre. No necesitaba explicarlo.
Todos reconocieron la letra. Mi nuera se movió incómoda. Eso se sacó de contexto, dijo rápido. Usted sabe cómo el estrés hace decir cosas que uno no siente. Puse mi celular junto a la nota y lo desbloqueé. Este es el contexto, dije. Abrí las capturas y transcripciones del USB y desplacé despacio. Fechas, horas, nombres. Sus papás se inclinaron sin querer. Su hermano maldijo bajito. Lo dejaron sin cuidados adecuados, dije. Sin comidas preparadas, casi sin agua, el oxígeno bajo. Su mamá dio un paso. Pensamos que estaba estable. Pensaron que le quedaban días, respondí, y decidieron esperarlos. Mi nuera sacudió la cabeza. No es lo que dijimos. Toqué la pantalla y leí la línea en voz alta. Que la naturaleza siga su curso. No vale la pena gastar dinero. La habitación se quedó en silencio. Saqué la autorización médica de mi bolsa y la puse plana. La firmó hace semanas. Me da autoridad para decidir cuando él no pueda. El rostro del papá cambió primero. No puede simplemente tomar el control. Ya lo hice, dije. Legalmente. El hermano habló demasiado rápido. Esto se está exagerando. Lo abandonaron, dije. La voz firme. Ustedes y su familia. Empezaron a hablar todos al mismo tiempo. Excusas chocando. Estrés. Malentendidos. Cada uno echándole la culpa al otro. Mi nuera intentó llorar, pero el sonido nunca llegó a formarse. Todo está respaldado, seguí. Mensajes, cronologías, registros de cuidados que nunca pasaron. El defensor de pacientes está involucrado. Un abogado lo está revisando todo. La mamá le agarró el brazo. Di algo. La voz de mi nuera bajó. ¿Qué quiere? Que se vayan, dije. Fuera de esta casa. Fuera de sus cuidados, fuera de toda decisión. El papá tragó saliva. Por favor, dijo, podemos arreglarlo. Arreglar. La palabra sonó hueca. No quisimos que se viera así, susurró mi nuera. No pensamos. Pensaron, dije. Solo no pensaron que los descubrirían. Las súplicas llegaron bajito después. Promesas, disculpas tardías, ofertas de quedarse, ayudar, enmendarlo. Escuché hasta que se quedaron sin palabras. Luego tomé la nota y la doblé una vez. No hay clemencia porque tengan miedo, dije. Hay consecuencias porque él sobrevivió. Me volteé hacia el pasillo, ya oyendo respirar a mi hijo, sabiendo que el equilibrio de la habitación había cambiado para siempre. Se fueron sin otro pleito. El abogado se encargó del resto. Acceso revocado. Decisiones quitadas. La casa se quedó en silencio de una manera que por fin se sentía honesta. Me senté junto a mi hijo y le tomé la mano mientras dormía. Su respiración seguía irregular, pero ya no asustada. Cuando abrió los ojos, me miró y asintió una vez. Ya se fueron, dije. Cerró los ojos de nuevo. Gracias. Eso fue todo lo que tuvo fuerzas para dar. Y fue suficiente. Más tarde, cuando la habitación se calmó, hablé bajito. Más para mí que para nadie. Aprendí que el amor no pide que lo incluyan. Llega, se queda y hace lo difícil cuando nadie mira. La familia no es la que comparte tu apellido. Es la que te protege cuando tú no puedes protegerte. Ese día no gané nada. Trazo una línea. Si esta historia les tocó algo, dense un momento para dar like, comentar o suscribirse. Ayuda a que historias así lleguen a quien las necesita oír. Me quedé allí, escuchando respirar a mi hijo, eligiendo la paz en vez de fingir y protegiendo lo que más importa.